Hola a todos, mi nombre es Antonio Vestilleiro, soy fisioterapeuta pediátrico aquí en CF Neurología y hoy vamos a abordar un tema que es el retraso psicomotor o retraso motor o retraso madurativo. Mi intención hoy también es aclarar todos estos conceptos. Para entender un retraso psicomotor tendremos que entender primero lo que es el desarrollo normal de un niño. Hablaremos de qué factores son necesarios y qué componentes son necesarios para ese desarrollo normal. Luego hablaremos un poquito de cuáles son los factores de riesgo que pueden producir un retraso psicomotor, cómo detectar si nuestro niño o un niño tiene retraso psicomotor o por lo menos hay riesgo de que así sea. Y como siempre al final pues os daré un pequeñito resumen con las partes importantes de todo este periplo. Mi intención es hacerlo, como siempre, de eso se trata, de la forma más sencilla posible. Sí que es verdad que es una problemática compleja, entonces intentaré ir desgranando poquito a poco a ver si nos aclaramos un poquito todos. ¿En qué consiste el desarrollo normal de un niño y en qué se fundamenta? Para que se produzca la adquisición de esas nuevas habilidades motoras, intervienen muchos factores. Uno de ellos pues, es que todas las capacidades sensoriales del niño estén intactas, pues tanto la vista como el oído, como el tacto, a nivel proprioceptivo, que es ya lo hablamos en otras ocasiones, el sentir las partes de su cuerpo. Es importante también el entorno social donde se desenvuelva, porque no es lo mismo. De ahí muchas veces que nos oís a los fisioterapeutas: no pongáis a los niños en las hamacas, no tengáis los niños en las hamacas. ¿Por qué? Porque el niño no puede tener experiencias, aunque él quiera buscar, quiera salir de ahí, no tiene la oportunidad de realmente hacerlo. Y eso también interfiere en el desarrollo, si el niño no tiene oportunidades para llevar a cabo sus nuevas habilidades. Otro, proporcionarle entornos motivantes, pues que al niño le llamen la atención, pues que los típicos juguetes, tampoco sobreestimularle, porque si no también acaba frustrándose porque no sabe hacia dónde dirigirse, pero todos estos factores, tanto el entorno, incluso el entorno social, que realmente pues, tenga interacción con los padres, que se preocupen de jugar con él, etcétera, etcétera, interviene en ese desarrollo. Como hemos mencionado, todo esto va a depender de la maduración también del sistema nervioso central, es el que realmente va a proporcionar la base para que todo eso suceda. Por eso también es importante, y para mí el término que más adecuado cuando nos referimos a estos casos sería el aspecto psicomotor, de ahí el retraso psicomotor, porque ni lo motor ni la parte cognitiva van separadas. El cerebro es uno, la maduración cerebral es una, y para mí el término más completo sería ese. El niño, ¿cómo aprende? Es por ensayo-error. Es decir, insiste, hace la actividad una vez, el juego una vez, lo que quiere conseguir una vez, y el niño, y eso lo veis en el día a día, no solo en los niños, sino en cualquier persona cuando adquiere una nueva capacidad. Esto va muy unido o totalmente unido a la famosa neuroplasticidad, que seguramente la habéis oído, este vocablo que tanto utilizamos y que luego explicaré un poquitín así por encima para que os quede claro en qué consiste este término de neuroplasticidad, pero va ligado a eso. Por eso yo siempre pongo un ejemplo cuando hablamos de cómo adquieren los niños las capacidades o lo que hacemos aquí en los tratamientos con los niños. Yo siempre pongo un ejemplo que es el gesto deportivo o un deportista. Un deportisa, ¿cómo adquiere su habilidad o cómo entrena esa habilidad? Es decir, pues repitiendo, un día tras otro, hasta que esa nueva habilidad queda automatizada, queda integrada. Eso es la neuroplasticidad, es decir, ¿qué provoca que esto sea así o qué es en realidad esa neuroplasticidad? La neuroplasticidad son nuevas conexiones a nivel cerebral. Cuanto más repetimos ese gesto, cuanto más veces lo hacemos y con mejor calidad, nuestro cerebro lo va a ir con esas nuevas conexiones automatizando. Esto es así tanto en la parte motora como en la parte cognitiva. En ambas es neuroplasticidad, es decir, lo mismo es aprender un gesto motor que aprender
a sumar o a restar o a hablar. La neuroplasticidad es la misma, por eso, como os decía antes, el término más adecuado es psicomotor, porque ambos van de la mano, ambos se desarrollan al mismo tiempo, no va uno por cada lado. El desarrollo de estas habilidades motrices o motoras de los bebés se produce en el ser humano de una forma secuencial, progresiva, predecible, que son lo que habréis oído hablar tantas veces de los famosos hitos del desarrollo. Estos hitos es importante conocerlos porque es lo que va a definir o a marcar el desarrollo de nuestros niños. Es verdad que no es algo estático, es decir, no es algo fijo que tenga que producirse a esas edades determinadas, y os pongo algún ejemplo. Habéis oído, vale, el niño tiene que aguantar la cabeza a los 3 meses y tiene que estar sentándose a inicio de la sedestación, como hablamos nosotros, a los 6 meses y medio. Es así, pero con flexibilidad. No es esto lo que marca de por sí, y solo estos aspectos, lo que va a definir que tenga un retraso psicomotor el niño. Pero sí es verdad que dentro de unos márgenes, porque imaginaros, si un niño no está caminando a los 12 meses, pero en ese momento pues el niño ya está gateando, con un gateo maduro, etcétera, etcétera, no existe en un principio ningún tipo de riesgo. Y también es verdad que hay que valorar otros aspectos. Pero es importante conocerlos, ¿por qué? Porque sí que nos va a alertar. Dice, pues eso, si un niño pues, no aguanta la cabeza a los 3 meses, pues no pasa nada, pero si no aguanta la cabeza a los 5 meses, algo va mal, algo hay que ver el qué y qué está pasando, pero algo va mal. Y eso es lo que debemos conocer, sobre todo los profesionales que trabajamos en este campo, y para precisamente eso, levantar las alertas cuando sí sea necesario. Yo pongo el ejemplo que es así, dice, daros cuenta de que en un año de vida el niño pasa de no aguantar la cabeza en el momento del nacimiento a en 12 meses estar por lo menos poniéndose de pie y en algunos casos iniciando la marcha. Esto a nosotros a nivel terapéutico nos supone una ventana que nunca más se va a tener. Porque de ahí jugamos con la ventaja de que sea un cerebro inmaduro todavía. Es la gran diferencia con los adultos, de cuando hay un problema de una lesión cerebral en los adultos. En el niño ese cerebro todavía está madurando. Eso a nosotros nos abre, dentro de sus posibilidades y teniendo en cuenta la problemática de cada niño, nos abre una ventana terapéutica que nunca más vamos a tener. De ahí la importancia de iniciar los tratamientos cuanto antes y la importancia de conocer estos hitos y tenerlos en cuenta a la hora de levantar pues, una alerta si eso fuese necesario.